Hola, mi aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 151 de tu cronomeditación. Es el Yux D8. Vamos a pedir la guía que nos recite el mandato y luego charlamos un poquito. D8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de jugar modelando la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la visión. Bueno, nos guía la visión y estamos en un día de yo soy audiovisual. O sea, yo soy la chispa que crea este cuerpo y soy como un rayo que muy rápidamente factoriza toda la energía de mi cuerpo para igualarme a las partículas subatómicas de mi cuerpo y así, siendo la chispa, el rayo, en este caso del día de hoy, rayo verde, yo soy audiovisual. Todo eso está dicho en el primer verso, en yo soy audiovisual. Azul con rayos verdes. Como podemos apreciar ahí en el símbolo de Pax, la tercera esfera es de color azul. Esa es la esfera de la mente. Vida, sentidos, mente, tiempo. Eso es el símbolo de Pax. Las tres esferas son de vida, sentidos, mente y el círculo alrededor es tiempo. Muy rápidamente el tiempo comprime simultáneamente en un solo tiempo todo lo que ha sucedido en los tres tiempos anteriores. Esa es la magia de la onda, esa es la magia del ciclo Pax. Y de tal manera también se hace la chispa. La chispa es un estado del tiempo en que logra procesar, en realidad es ser, vida, sentidos, mente, tiempo, en un único tiempo. Así es que dentro de la onda tenemos 4 sellos del tiempo, mientras que de vida, sentidos, mente tenemos 3, porque comenzamos con tiempo en tono 1 y finalizamos con tiempo en tono 3. Después viene vida, sentidos, mente, tiempo. Después viene otro ciclo de vida, sentidos, mente, tiempo. Y después viene otro de vida, sentidos, mente. Y el último es tiempo. Hoy que estamos en el tono 8, al igual que el tono 6, ambos son audiovisuales, ambos comienzan de la misma manera, pero la diferencia es que uno es de la vida y el otro es de la mente. Y entre medio de ambos se encuentra el tono resonante. El del día de ayer, que te dije de que aprovechemos el día para observar y jugar la resonancia del amor. Y te expliqué más o menos qué es la resonancia del amor y cómo se produce, y sobre todo en un día que es su 7, que era un día para amar, mientras que hoy, que estamos en el día transformador del proceso, es un día de. Entonces, ¿de qué vamos a jugar hoy? ¿De quién será el día de hoy? ¿De qué cosa será todo lo que vamos a hacer hoy? Bueno, todo eso nos lo podemos preguntar y lo vamos a obtener las respuestas durante el día. A medida que vayamos transitando el día, a medida que el mandato se vaya desarrollando conscientemente en nosotros, en la observación de cómo todas las cosas que florecen, que nacen ante nosotros el día de hoy, están elaboradas por el Yux D8. Aunque después, una vez que ya reconocemos a esas formas y nos encontramos con arquetipos de nacimiento propio de esas formas, podemos llegar a reconocer hasta el Yux de nacimiento, sin necesidad de preguntarle a las personas. De tal manera, la mente de un crononauta puede ser tan evolucionada que, como en un dibujito de videojuegos, salís a la calle y arriba de cada persona te va a aparecer la nomenclatura D1, F4, D8, etc.
de un auto, de una cafetera, de todo, porque todo tiene una fecha de nacimiento o una fecha en que se creó esa materia. Por lo tanto, de esa manera podés encontrar el yux de todas las cosas, de absolutamente todas las cosas. Y mientras más lo aprendas a través de la observación, vas a poder lograr saberlo sin saberlo, o sea, saberlo sin que nadie te haya mostrado la fecha de nacimiento de esa persona o cosa y sin tener que estar recurriendo a la aplicación de Cronocracia para averiguarlo. Armonizo con el fin de jugar modelando la ilusión. Bueno, es un día para jugar, obviamente, es de la letra D. Ya sabes que la letra D es para jugar y que su poder es la magia. Entonces, ¿cómo se transforma el proceso? La célula del proceso se transforma con la magia. Hoy sello el proceso de la magia con el tono galáctico de la integridad. Es un día transformador porque es un día de color azul y la letra D es el transformador del proceso. Donde me dice me guía el poder de la visión, nos está guiando X8. Eso es el sello número 15. X8 tiene el poder de la visión, así como la letra D tiene el poder de la magia. La visión es el transformador de la célula de la salida. Y ahora estamos en la célula del proceso. La célula del proceso es 4 IUCs que están procesando la información que fue almacenada en el almacén de datos en los 4 IUCs anteriores y que fue ingresada en los 4 IUCs anteriores a los del almacén de datos. Y así tenemos una entrada, un almacén, un proceso, una salida y una matriz de datos. Todos los IUCs están funcionando en la factorización de energía de la chispa de un modo tan rápido, pero tan rápido, que suceden infinitas veces el telar de la existencia durante el tiempo en que la chispa vital se está igualando a todas las partículas subatómicas del cuerpo. Pero siempre se va a ser consciente de ser el cuerpo en relación al yux que le corresponde al cuerpo. Imagínatelo, a ver, te lo voy a mostrar. Imagínate esto. Esto lo lográs sacar en la aplicación apretando el botoncito de arriba. Tenés a los yux moviéndose muy rápidamente. Muy rápidamente. Ahí en el telar se puede ver cómo va pasando de un cubito al otro muy rápidamente. Ahora imagínate que cada uno de esos cuadraditos es un cubito del modelo de diseño 3D de tu cuerpo y en cada cubito está realizando la factorización de energía de la chispa para que sea igual a la partícula subatómica que se encuentra dentro de ese cubito. Y ahora muy rápidamente va pasando de un yux al otro. Pero cada vez que llega al tuyo, supongamos que el tuyo es G11, cada vez que pasa por G11, absorbe toda la información del telar en G11 hasta llegar a tu punto G, que es el punto dentro de tu cuerpo en donde tenés el chispazo de ser la conciencia, de ser todo el cuerpo, en donde ahí va recopilándose la información de G11. Y de tal manera se dice que G11 fue el que ejecutó la factorización de energía para ser la conciencia de tu cuerpo físico, para ser vos mismo. Pero en sí, cuando se produjo la factorización de energía, el tiempo aplicó todos los yux, no aplicó solo el tuyo, aplicó todos. Y ahora que ya tenés más claro esto, cuando estudiamos los días, cuando hacemos una cronomeditación, cuando estudiamos el yux del día, vamos a tener como referencia dentro de la factorización de energía de nosotros mismos lo que está produciendo constantemente desde el día en que nacimos, el tiempo, que es nuestro ser en función del yux destino, del yux de nacimiento, y además lo va a relacionar en un sistema de amortiguación de energía
de lo que experimenta sensorialmente ese cuerpo con todo lo demás producido por el yux del día, y además bajo la influencia de los yux de nacimiento de todas las otras cosas, pero siempre dándole prioridad al yux del día. De esa manera, cada día siempre vas a tener dos yux que son muy importantes para tu existencia. El propio, que te lo debes saber ya de memoria, el mandato, y el del día, que para eso, haciendo la cronomeditación todos los días al levantarte a la mañana, lees el mandato, grabás el video y subís el link en la página de tu cronomeditación para que nosotros podamos ir chequeando de que estás haciendo la cronomeditación. Así que bueno, en un día de ¿a qué puedo jugar? Y yo seguiría jugando a esto, a lo que ves ahí, a que soy la chispa vital y muy rápidamente cambio mi factorización de energía para igualarme a todas las partículas subatómicas del cuerpo y ser el cuerpo físico. Y desde mi cuerpo físico observar el mundo que tengo tejido energéticamente a través de mis sensaciones, como si éste existiese alrededor mío. Lo puedo observar y lo puedo escuchar. Hoy es el rayo audiovisual. Además puedo sentirlo con todos los demás sentidos. Las 7 artes funcionan simultáneamente en cada instante presente. De por sí, la energía es el producto de las 7 artes combinadas entre sí, pero el rayo de vida que me da mi chispa vital el día de hoy, en función del día de hoy, es de 8. Y si sumo el día de hoy con mi yux destino, voy a obtener el amor, la energía de amor que se produce en la amortiguación de energía que tengo entre todas las cosas. Entonces, en ese caso, D8 tengo que D es 11 y mi letra A de A3 es 1. Entonces, D más A es igual a 12. O sea, es igual a I. D más A es igual a I, porque 11 más 1 es igual a 12. Y 12 es I. Entonces ya sé cuál es el sello del día de hoy en mi relación de amortiguación de energía con el día. Es de la letra I. ¿Y cuál es el tono? Simple, vuelvo a sumar los tonos. Yo soy 3 y el del día es 8. Entonces hago 8 más 3, 11. Entonces mi yux de amortiguación de energía con el día de hoy va a ser el yux I11, ya que I11 es el que produce esa esencia tan pura de energía llamada amor, que se utiliza como si fuese un ángel, como si fuese un gel, angel, un gel que pongo entre medio de mí y todas las cosas. Es la energía natural de amortiguación de energía entre que yo soy acá y soy allá afuera. Soy una misma conciencia, pero que muy rápidamente me despersonalizo de una o de la otra y termino siendo yo u el otro. Todo el tiempo. Y eso es Dios, la conciencia colectiva de la creación. Es uno mismo, pero a la vez sos vos. Y es aquello otro y es otro. Es todo, pero desde uno mismo. Y mientras más conciencia tengas de cómo estás creado, de quién sos dentro de esta creación, mayores beneficios vas a obtener del amor, de la amortiguación de energía, de tu existencia, de la existencia de Dios, desde vos mismo o desde el cuerpo raíz, que puede ser que seas vos mismo, o puede ser que lo sea aquel otro, el cuerpo raíz. Pero Dios, tenelo segurísimo que es todo lo que está alrededor tuyo. Incluso en este momento yo soy Dios ante vos. Y todo lo que estás viendo también es Dios. Si todos desde nosotros te dijéramos, soy Dios, soy Dios, soy Dios, te lo vas a terminar creyendo. Necesitas esa prueba para poder terminar de creer de que Dios existe, está alrededor tuyo y es todas las cosas. Ahora, lo más importante es que entiendas que es Dios. Porque si vos estás esperando que Dios es el juez de la creación y te va a aparecer con una presencia específica que tenés visualizada en tu mente,
obviamente, eso no es Dios. Eso es una figuración humanizada de Dios para que vos tengas un papá que está todo el tiempo en tu mente diciéndote qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Eso no es Dios. Dios es energía. Dios es la chispa vital. Dios es la conciencia colectiva de la creación que tenés creada dentro tuyo porque la chispa vital está creando esa creación. Por lo tanto, la chispa vital se convierte en vos mismo en cada instante presente al completar la factorización de energía de sí misma, igualándose a las partículas subatómicas de tu cuerpo, pero dentro de esa factorización de energía estuvo realizando las sensaciones que la chispa experimentó de todo lo que tiene próximo a sí misma. Entonces, al completar la cubicación, la órbita microcósmica de tu ser de un instante presente y convertirse en la conciencia de vos mismo, al convertirse en vos mismo, la chispa también, en ese instante presente, se desarrolló como todo lo que hay alrededor tuyo. E instante presente tras instante presente obtenemos la película de la vida y en esto, en el tiempo lineal de la película de la vida, Dios es quien te acompaña afuera tuyo. Y además adentro, no te olvides, o sea, Dios es el producto de una amortiguación de energía entre el adentro y el afuera, entre ir y venir desde adentro hacia afuera. Entonces, a Dios lo inhalás y lo exhalás todo el tiempo, pero tan rápidamente que te diría que a velocidad luz está sucediendo. Sobre todo que dentro de la estructura psicológica, la conciencia colectiva de la creación que anida dentro de tu psiquis, se alimenta de toda la información que se encuentra en la lectura de datos que la chispa vital hizo en cada instante presente. ¿Ok? Entonces es muy importante que entiendas qué es Dios, cómo está construido Dios, cómo se desarrolla Dios en cada instante presente y que lo que te acompaña desde el día en que naciste hasta el día en que mueres es Dios. Está limitado, obviamente, es un Dios robótico, automatizado, que tiene un instinto de ser como algo libre, pero lo obtiene a través de la experiencia de jugar ser o protagonizar ser todas las cosas que hay fuera tuyo, pero lo que protagoniza ser es la idea autoexistente, lo que llamamos el ego o el yo soy de cada cosa. Por lo tanto, lo que vos estás experimentando es una creación automatizada para desarrollarse como si todas esas cosas fuesen realmente esas cosas del mundo, en vez de ser algo que está siendo creado dentro tuyo. ¿Se entiende? Por eso está robotizado, por eso el estado de Dios por ahí por momentos parece ser esquizofrénico, de crear cosas alrededor del mundo que realmente son muy negativas o etcétera. Pero también todo eso a vos como individuo te impulsa a modificar tus hábitos, a modificar tu entorno, a mudarte, a irte a un lugar donde te sientas más cómodo según tu frecuencia de energía, según tus necesidades psicológicas, tus afectos sociales, tus gustos, tu cultura. Dependiendo de todas esas cosas va a haber en algunos escenarios donde te vas a sentir mejor y en otros peor. Van a haber personas que te van a caer mejor y otros no tanto. Van a haber algunos que se van a llevar mejor con tu personalidad y otros van a desequilibrar totalmente. El mundo, la creación como sí, es una necesidad psicológica de Dios para experimentar lo absoluto, las polaridades que se enfrentan en sí mismas para la creación de la chispa, como ideas que muy rápidamente están almacenadas en el cuerpo. Entonces es necesario que exista esto que sea así y esto que sea totalmente contrario, que si se llegan a chocar, se matan, se golpean, se destruyen. Pero como son solo ideas que están siendo leídas, no molestan, no afectan. Desde el sistema vivo, desde una vez que la película de la vida ya está en funcionamiento, no afecta en lo absoluto, pero lo llevamos dentro. Por lo tanto, 8.100 millones de almas de seres humanos, todos distintos,
alimentado desde un mismo ser, que es el cuerpo raíz, con desdoblamientos psicológicos que se convierten en fuego universales de ellos mismos, es porque todo es espíritu, y todas estas emanaciones de espíritu que está desarrollando el cuerpo raíz, que impregna de vida a todos los otros, que son las formas semejantes de él mismo, más los animales y toda la creación, hace que cada uno sea completamente distinto de aquel otro y de uno mismo. Y mientras mayor diversidad hay, mayor experimentación de datos obtiene la base de datos en cada instante presente, y eso nutre de buena información, de posibilidades de qué ser y cómo no ser, y de cómo reaccionar y cómo no reaccionar a la conciencia colectiva y a la conciencia que se individualiza de la conciencia colectiva para hacer específicamente alguna de las tantas formas de vida que tenemos en el mundo. Y bueno, ¿a qué juego? ¿A qué juego? Como te dije, yo estoy jugando lo mismo de siempre, que soy la chispa vital. Y en el caso tuyo, espero que juegues a lo que más te gusta. La letra D simplemente dice que es con el fin de jugar, pero no especifica qué. Así que como el telar de la existencia es de la existencia, tómatelo tal como te lo dice el telar, de la existencia, jugate la existencia. ¿Y para qué me puedo jugar la existencia? Para mejorar, para mejorar. Lo que sea, siempre hay algo para mejorar. Siempre va a haber algo de uno mismo que en el momento del instante presente no va y que puede ser modificado al siguiente instante. Y acordate que cada instante es un holograma de la vida. Los instantes son muy rápidos, pero tan rápidos que lo que vos crees tener conciencia de un instante en realidad no es un instante, es un momento. Y un momento está compuesto de muchos instantes. Pero cada instante es un holograma de la vida, es una imagen quieta. Vos sos consciente de un momento, que es de una secuencia distante, porque esa secuencia distante genera a la personita hablando dentro del cuerpo, al espíritu expresándose a través del cuerpo, como en este momento mis manos están expresando mi espíritu, mi boca se mueve ante vos y está expresando las palabras que estoy pronunciando, y que en realidad, si cerrás los ojitos, cuando pronuncio mi palabra, solo soy una resonancia. Y ayer fue el día resonante, ¿te acordás? El del tono resonante, es el tono de los sonidos. Y hoy estamos en audiovisual, es el día en que con el arte audiovisual me puedo expresar y darte ideas. Audiovisual, ¿ok? Lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Sincronizado entre sí, obtenés la película que estás observando de mi existencia ante vos. Bueno, mi querido, pasemos al próximo tutorial. Estudiate muy bien el mandato de hoy. Como siempre te digo, recordá de estudiarte también los atributos del sello y el tono, esencia, poder, acción, célula de tiempo. Todo eso te va a ayudar a que se reconfigure tu estructura psicológica y tu mente pueda sintonizar con el dial correcto del tiempo de la frecuencia 1320, que concluyas la cronomeditación y obtener el diploma de crononauta. Hasta mañana.